Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, una nueva videocrítica, en este caso de un reestreno que ha sucedido hoy mismo y que evidentemente viene a colación porque es el reestreno del documental Diego Maradona de Asif Kapadia, que se estrenó hace un año, más o menos, que no tuvo mucha repercusión en nuestro país, pero que evidentemente con el fallecimiento del astro futbolístico argentino ha sido reestrenado en salas de cine. El documental originalmente creo que se podía ver se estrenó en origen en HBO. Aquí en España lo podéis ver en Filmin de alquiler y lo tenéis en Movistar gratis. Si tenéis Movistar, en el catálogo de películas de Movistar, que no es muy amplio, pero esta la tienen y está para acceso libre y podéis ver este documental de 2 horas y 10 minutos, 2 horas y 5, que habla de la vida del astro argentino, pero especialmente centrándose en los años en el Nápoles. De hecho, el documental es buenísimo, buenísimo. Estos son documentales que te enganchan y que además se la juegan, porque hubiera sido muy cómodo con Maradona en vida, documentales del año pasado, jugar la baza de ser muy condescendiente con la figura de un genio, con la figura de uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, si no el mejor, con la figura de un tipo que prácticamente él solo ganó el Mundial del 86 y convirtió al Nápoles en un equipo referente y en el ganador de 2 Scudettos cuando venían de estar luchando por no descender. Un tipo que marcó diferencias en el Fútbol Club Barcelona, aunque los 2 años que estuvo aquí él dice que se arrepiente mucho de que no ganaron prácticamente nada, que ganaron una Copa del Rey y nada más, y él quería ganar. Y es la época importante en la que se centra. Y el documental es muy bueno por eso mismo, porque no podía haber blanqueado mucho la imagen y no va con dobles intenciones, por favor, que ya estoy viendo alguno. Podía haber limpiado la imagen de Maradona en aquella época, podía haber hecho que todo fuera más bonito, más de color de rosas, y no, porque además explica algo que el otro día oyendo, yo soy futbolero, no excesivamente futbolero, pero nunca he negado que soy futbolero, con lo cual suelo ver pues programas de deportes, intento verlo, o resúmenes de partidos y cosas por el estilo, me gusta verlos. Pues por ejemplo con el telediario, pues ver hasta el final, hasta los deportes. Y hablando, algunos expertos decían que Maradona había sido un genio y se había convertido en un ídolo en un momento, quizá porque era un momento en el que su carrera entera, su vida entera, era conocida al milímetro por el aficionado. No había nada que hiciese Maradona que no supiese la gente. Y creo que ese es uno de los grandes aciertos del documental de Kapadia, que es mostrarnos cómo de intrusivo era el sistema para la vida de una persona que era una estrella mundial. Y que en Nápoles era reverenciado como si fuera un dios. Y no es broma, no es en plan, es que un señor de un laboratorio que le hizo un análisis de sangre, cogió luego la sangre y la llevó al altar junto a San Genaro, si no me equivoco, a un altar a que estuviera allí en una iglesia, y era como... la locura era absoluta. Y la película, el documental, juega muy bien a no decirte Maradona era un santo, sino a enseñarte su parte más humana por un lado y también su parte más gris y negra, aunque de nuevo hay ciertas cosas que no trata y por eso no es perfecto, pero el tema de las drogas, el tema del hijo, el tema de los enfados, el tema de los ataques a periodistas, hubo enfrentamientos con periodistas, de negarse a hablar con la RAI
y de decirle a un periodista que si le volvía a ver en la puerta de su casa lo molía a palos. Cosas de ese estilo que vistas con perspectiva nos parecen demenciales, pero hay que entender que estamos hablando del año... de los años 80, principios de los años 80, del año 84, empieza un poquito antes la historia también, el año 83, 82, que empieza a contarte cómo va creciendo la figura de Maradona y cómo se convierte en el ídolo que fue y en uno de los jugadores más importantes y en una de las personalidades más carismáticas, que te ayuda a entender por qué hemos visto lo que hemos visto estos días en el telediario de reacción a su muerte, que ha sido prematura dentro de lo que cabe, porque para los estándares de hoy en día y para una persona que tiene más cuidados incluso que el resto, pues parece prematura la muerte, pero claro, la vida de Maradona, controvertida como era, que es lo que nos cuenta la película, pues tiene esas circunstancias. Y el documental no tiene paños calientes, no tiene medias tintas en ese sentido. Igual te muestra la gloria que te muestra el descenso, te muestra la relación con la camorra napolitana, te muestra cómo era amigo de un clan o cómo tenía fotos y se relacionaba con un clan de la camorra que poco a poco estaba intentando alcanzar el primer puesto, y él sale hablando de eso y dice que se sentía como en Los Intocables de Leonés, porque es uno de los grandes aciertos del documental. Aparte de todas las imágenes de archivo, aparte de todos los vídeos, Maradona es uno de los principales narradores de la historia. Maradona está ahí y lo cuenta, y no se esconde cuando tiene que hablar de la cocaína. Lo oyes de su voz, el tema, de decir, para mí era la cocaína, y lo oyes. Y es muy interesante verlo desde esa perspectiva, verlo desde cómo lo cuentan amigos, rivales, periodistas, entrenadores, seleccionadores, aficionados, porque hay algún aficionado de Nápoles hablando también, compañeros de vestuario, presidente del Nápoles de la época, como con imágenes de archivo y creo que fueron cientos de horas de entrevistas, se extraen estas 2 horas de documental en el que vemos todo lo que Maradona era por un lado y lo que Maradona tenía por otro lado. No es sencillo organizar todo esto y orquestarlo, pero lo consigue, y la película está muy bien narrada. Dura 2 horas y 5, quizá se resiente un pelín el ritmo hacia el final, pero te tiene enganchado continuamente porque es tan fascinante lo que te está contando, la historia que te está contando, la personalidad que abarca, que estás enganchado de principio a fin, porque si algo tenía Maradona es que era magnético, fuera del campo. Y habla muy bien y define muy bien lo que eran las dos personas que vivían en Maradona, que eran Diego y Maradona. Diego, un amigo suyo decía que con Diego iría al fin del mundo y con Maradona ni a la vuelta de la esquina. Y Maradona le decía, sí, pero Maradona es quien nos ha puesto aquí. Y era una personalidad que él había creado para protegerse, porque decían que si no hubiera creado a Maradona, si no hubiera creado esa otra personalidad dentro del campo de juego y en la vida pública, no hubiera salido nunca de su barrio, que es cuando... Así empieza el documental y descubrimos cómo era el barrio en el que nació, un barrio de extrema pobreza, un barrio a las afueras de Buenos Aires, que es de los más destrozados. Él cuenta cómo vivía con sus hermanas y sus padres, todos durmiendo en la misma habitación, cómo su padre se levantaba a las 4 de la mañana, la relación muy apegada a su madre que tuvo, era muy madrero. Todo eso lo cuenta, y lo cuenta de viva voz el propio Maradona, y tiene ese punto de realidad, de no esconderse, y me parece bien, pero sí es verdad que el tema del Maradona violento, del Maradona, de las acusaciones que ha habido, no lo trata en ningún momento. Maradona mujeriego sí, y hay imágenes de archivo y se ve, y trata el tema del hijo que reconoció tiempo después, el Diego Armando Jr. Todo esto lo estoy tratando, entiéndanme, aparte de que existe el documental, son hechos históricos, no es que esté haciendo spoiler de pero si no quieren, porque a partir de aquí puede haber algún elemento que a lo mejor desconocen, porque, es decir, el Mundial del 86 lo ganó Argentina, y todo eso lo hemos visto 1000 veces en la tele. Por favor, no me vengan ahora, no me digan como con algunas películas históricas que es un spoiler cuando es un hecho histórico, pero por si las moscas,
abandonen el vídeo en este momento, no vaya a ser que se enteren de algo que no quieren saber, porque no sé, no lo sé, pero por favor, en este momento es el momento adecuado. Pero lo dicho, la aparición de ese hijo, que es de una amiga de su hermana que pasó un tiempo en su casa con 21 años, él 25, llevaba poco tiempo en Nápoles, tenía 25 años, en el año 85, era todavía un pimpollo y estaba creando una carrera y construyendo algo legendario en el Nápoles, de los 2 Scudettos y de la UEFA, y está contándolo y tú estás viendo cosas que hoy en día te parecerían imposibles, como por ejemplo esa mujer que da a luz después del Mundial del 86, porque tuvieron una relación entre diciembre y abril del 85 y abril del 86, y ves cómo esa mujer que da a luz está en el hospital con el bebé en brazos recién nacido y está hablando con la prensa diciendo, ¿cómo se llama el niño? Diego Armando, ¿por qué? Diego Armando Jr., ¿por qué? Como una gran figura. Sí, pero porque es su padre. Y están en el hospital. Eso a día de hoy nos parece imposible, con todo lo que queramos de programas como Sálvame o como lo que quieran, todo el amarillismo del mundo, pero eso no lo veríamos hoy. Es imposible. Y en aquella época, para que entendamos el nivel de acoso mediático al que vivía, porque el propio Maradona en ese momento dice, yo no hablo más con la RAI, ya no hablo más con la RAI. Y a un periodista le dice, te vi acosándome el otro día en la puerta de mi casa, si vuelves, no. Entrando en su casa a decir, por favor, no quiero que haya gente, o sea, fuera de aquí lo que sea, fotos, autógrafos, pero en mi casa no. Porque hay gente esperándole en la casa, gente que sabe dónde vive. Y esa figura tan absolutamente cerrada en esa burbuja que era su casa, pero tan absolutamente abierta a su vida en canal. Hoy en día, ¿qué sabemos de los futbolistas? Sí sabemos detalles escabrosos, pero no de esa forma. Tú no ves un vídeo... No quiero dar nombres porque no quiero hablar de polémicas abiertas y muchísimo menos de casos o de juicios con lo que sea que están todavía abiertos. Pero tú ves hoy en día casos y lo oyes por las noticias de pues ha pasado esto, ha pasado lo otro, pero no ves aún en el hospital, no ves... tú ves a Messi saliendo del aeropuerto y le están preguntando por el Barça y Messi responde, los problemas del Barça no son todos culpa mía, se mete en el coche y se va. Saliendo del aeropuerto, aquí lo estás viendo como le están persiguiendo por el túnel de vestuarios hasta que sale al campo. Y en el campo le están esperando más periodistas entrenando, están esperando a los periodistas que al día siguiente o esa misma noche le acusan de X cosas y le atacan. Y está el tipo allí esperándole para hablar con él. No hay privacidad. Aquí sabemos lo que nos enseñan en Instagram y esas cosas. Allí no, allí todo era abierto, todo se conocía, todo se veía. Y creo que es un choque de realidad muy interesante para verlo. Más allá de la figura del personaje como documento de una época y de una forma de entender el periodismo muy peculiar. Es realmente fascinante, igual que la figura de Maradona es realmente fascinante, con, de nuevo, sus luces y sus sombras, y por eso creo que la película funciona tan bien. Me falta justo eso, que se atreviese a hablar de ese lado más... quizás siniestro de Maradona, porque sí habla del tema, habla incluso del juicio con por tráfico de drogas, cuando le acusaron de tráfico de drogas y tenía un año de arresto domiciliario y 5 millones de liras que pagar en los 90, creo que en el año 89, año 90. Y habla también del año de suspensión por consumo de cocaína, y habla de cómo a su vuelta a Argentina le pillan, le detienen consumiendo en casa con unos amigos y con una cantidad bastante importante de droga, a punto de, cuando justo venía de haber sido suspendido un año, algo que nunca había pasado, y menos con un deportista así, y que a partir de entonces fue una de las cosas que empezó a adoptar la UEFA como castigo, como medida de condena ante el dopaje, ante el uso de drogas, de sustancias prohibidas, en este caso no sustancias de dopaje, pero sustancias... en este caso, recreativas, cocaína, como era el caso de Maradona. Y todo eso te lo cuenta con mucha cercanía, sin escatimar tampoco los momentos de gloria.
el Mundial del 86 lo narra maravillosamente, te narra también la desgracia del Mundial 90 y toda la polémica del Mundial 90 la narra entera con esa semifinal contra Argentina y cómo se convirtió, pasó de ser el héroe de Nápoles a la persona más odiada de toda Italia. Te habla también de ese trato con no solo con la mafia, sino también para la hora de pedir pues prostitución, drogas, y no lo esconde, y me gusta luego, aunque termine en una nota un poco blanda para mi gusto, me gusta que no se acobarde en varios momentos. Para mí es una película, es un documental de 4 estrellas, un documental, y de nuevo, no estoy ensalzando la figura de Maradona, no estoy ensalzando lo que hizo mal, ni lo que hizo bien, yo estoy hablando de la película, y de lo que narra la película, de lo bien editada que está, de lo bien contada que está, de lo profunda que es, de que no se acobarda, de esos momentos para cualquier fan del fútbol que son historia del fútbol y que conviene comprender desde dentro cómo fueron. Y creo que en eso la película funciona de maravilla. Y para mí es una película, es un documental de 4 estrellas, sin lugar a dudas. Y si le falta esa estrella es porque creo que no se atreve en última instancia a ir a fondo con el tema de ese Maradona oscuro, siniestro, en el lado, ya saben, todas las acusaciones que hubo y demás. Ahí no apuesta en ningún momento. Y creo que hubiera sido muy interesante conocer... De hecho, es uno de esos documentales que está viendo y dices, serían los 2 capítulos centrales perfectos para un documental que hablase desde los inicios, su paso por el Barcelona, que fuera los inicios 1 hora, su paso por el Barcelona 1 hora, su paso por el Sevilla otra hora, su etapa como entrenador y comentarista hasta el final. O sea, que fueran 2 horas parte de una historia de 10 horas, de una miniserie documental, como por ejemplo la de Jesús Gil, que está muy bien también. Pero nos tenemos que quedar con esas 2 horas. Yo me hubiera gustado ver más del Maradona del Barça y del Maradona del Sevilla. Me hubiera gustado más ver de aquella época por entender más la figura y de la infancia y de posterior. Todo eso me hubiera gustado entenderlo muchísimo más, incluso de su entrada en política, sus curiosas asociaciones, todo eso. La película no llega, solo se centra en la época del Nápoles. Te enseña un poquito del Barça y de por qué abandona el Barça y cómo, tras la tangana mítica con el Athletic de Bilbao, es para verlo. Noquea a un tío de una patada en la cabeza. Eso es algo que a mí me falta en la película, el por qué ese señor hacía esas cosas. Aún, no sé si sería altuyero, masajista, un señor de Athletic de Bilbao lo tumba y cuando está a 4 patas, y se ve perfectamente, le pega una patada en la cabeza, tal, en la mandíbula, tal, que cae redondo, cae a plomo, o sea, lo ves inconsciente en el suelo. Aquello fue una batalla campal como no se ha visto casi nunca, ¿eh? No se van a creer porque lo van a ver, que eso, la película también conoce el asunto y dice, este trozo no te lo pierdas que puede ser interesante para el público. Así que con eso me quedo con esa sensación de que ojalá abarcase más para entender todavía más y que fuera un poquito más a fondo, un poquito solo, jugársela, porque si tratas los temas escabrosos, trátalos todos. Pero está muy muy bien, muy bien, y permite hacer una visión global con luces y sombras de la figura de Diego Armando Maradona, que sin duda fue uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, pero también fue uno de los jugadores más controvertidos, que más problemas tuvo. Él cuenta que, es algo que me gustaría, él cuenta que empezó a tomar drogas en Barcelona. ¿Por qué? Ese pasado me gustaría verlo. Y yo les pido que se queden con un momento del inicio del vídeo, del documental, en el que Pelé, el gran Pelé, sale diciendo, le preguntan por Maradona y dice que tiene todas las aptitudes técnicas para ser el mejor o para ser uno de los mejores, pero que cree que psicológicamente no está preparado. Viendo la historia con el paso del tiempo, da la sensación de que algo sabía Pelé, o que algo había visto Pelé, que es otro de los grandes, y el último grande. Recuerden que siempre nos hablan, los mayores siempre nos hablan de los 4 genios del fútbol, que muchos no hemos podido ver, que son
y que han fallecido ya 3 de ellos, que son Cruyff, Maradona, Di Stéfano y Pelé. Y solo nos queda Pelé. Y es una pena, porque hay mucho fútbol ahí. Evidentemente, cuando pasen otros 20 o 30 años, incluirán a los Messi o los que aparezcan, y lo veremos con esa perspectiva. Pero de estos 4 solo nos queda Pelé. Y Pelé algo parece ser que intuía, porque viendo la vida de Maradona, sí que parece eso. Y su leyenda a veces da la sensación de que pudo haber sido todavía más grande. En el fútbol. Fuera del fútbol, en Argentina, ya han visto todo lo que ha sucedido estos días. Muy recomendable el documental. Si pueden ir a ver la sala de cine, adelante, porque está recién reestrenado. Y si no, aquí lo tienen en televisión, lo pueden ver en esas 2 plataformas. Y poco más que añadir. Le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran. Tienen la revista recién salida del horno en el kiosco, con ese especial dedicado a Sean Connery, con mucho material que queremos que desgranen, con entrevistas, con exclusivas, con todo para leerme a mí y sobre todo a mis compañeros. Y poco más que decirles, le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.